casa de madera. En el corazón de un otoño que teñía el bosque de ocres y silencios, una vieja casa de madera guardaba los ecos de un amor perdido y el peso de las palabras que jamás se dijeron. Para Elena, cada crujido del suelo era un susurro de su pasado, una culpa que la arropaba como el frío de la estación. Se había escondido en la soledad, creyendo que era su única compañera, sin saber que una tormenta real estaba a punto de desatarse, trayendo consigo los fantasmas del resentimiento. Las mañanas de Elena siempre eran iguales. Una neblina perezosa se enroscaba entre los árboles como un espíritu cansado. El sol, pálido y lejano, apenas lograba atravesar el velo de hojas, proyectando una luz ambarina y triste sobre el porche. Elena se sentaba allí, en su mecedora, que gemía suavemente con cada balanceo. Sostenía una taza de té entre sus manos frías, y el vapor se mezclaba con el vaho de su aliento, desapareciendo en el aire cortante. Su mirada se perdía en el tapiz de hojas caídas, un mosaico de rojos y dorados que cubría el suelo. Cada hoja, pensaba, era un recuerdo que se desprendía, una oportunidad perdida. Hacía un año que David se había ido. Un año desde que el silencio se apoderó de la casa, no como una ausencia de ruido, sino como una presencia densa, casi palpable. La casa, que alguna vez fue un hogar lleno de risas, ahora era un santuario para su memoria. Y a la vez, su prisión. Las paredes de pino parecían haber absorbido sus conversaciones, y ahora solo le devolvían el eco de su propia soledad. Al caminar por los pasillos, sentía la mirada de su esposo desde cada fotografía. Allí estaba él, sonriendo, con unos ojos llenos de una vida que se había apagado demasiado pronto. Y junto a esa sonrisa, Elena sentía el peso de su propia falta. La culpa era una compañera constante, un murmullo que le recordaba todo lo que debió haber dicho. Un te quiero más, un perdóname por una discusión tonta, un no te preocupes, cuando la enfermedad empezó a robarle las fuerzas. Las palabras se habían quedado atrapadas en su garganta, ahogadas por la falsa seguridad de que siempre habría un mañana. Esa mañana, mientras el té se enfriaba, un recuerdo doloroso regresó con fuerza. Fue unas semanas antes del final. David estaba sentado en esa misma mecedora, mirando el mismo bosque, y le preguntó con una voz frágil: ¿Crees que fui un buen padre, Elena? Ella, ocupada en algo sin importancia dentro de la casa, apenas respondió: «Claro que sí, cariño». Sin detenerse, sin mirarlo a los ojos, sin entender el abismo de duda que había en su pregunta. Ahora esa pregunta la perseguía. ¿Por qué no se sentó a su lado? ¿Por qué no le tomó la mano y le recordó cada momento en que había sido el mejor de los padres? La culpa por su silencio hacia David se mezclaba con otra, más profunda y espinosa. La culpa hacia su hijo, Lucas. Después de la muerte de su padre, Lucas él había distanciado. Sus llamadas se volvieron esporádicas y sus visitas inexistentes. Elena sabía que él la culpaba, no con palabras, sino con un silencio mucho más ruidoso que cualquier grito. La culpaba por haberse hundido en su propio dolor, por convertir la casa en un mausoleo, y por no dejarle espacio a él para vivir su propio duelo. El día transcurría en una rutina de fantasmas. Limpiaba el polvo de los muebles que David había construido. Reorganizaba los libros que él había leído. Cocinaba para uno en una cocina diseñada para una familia. Cada gesto era un ritual para mantener vivo su recuerdo, pero cada ritual también la alejaba más del mundo y de su hijo. El otoño avanzaba, y con él la sensación de que algo estaba llegando a su fin. No solo un ciclo de la naturaleza,
sino algo dentro de ella. La casa de madera, su refugio, comenzaba a sentirse como una tumba. Esa tarde el cielo se oscureció antes de tiempo, cargado de nubes grises que prometían una lluvia helada. El viento empezó a aullar entre los árboles, arrancando las últimas hojas de las ramas. Elena encendió un fuego en la chimenea y observó cómo las llamas danzaban, arrojando sombras parpadeantes sobre las paredes. El crepitar de la leña era un sonido reconfortante, una frágil barrera contra el lamento del viento. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido que no encajaba en la sinfonía del bosque, el crujido de neumáticos sobre la grava del camino. El corazón le dio un vuelco. Nadie venía nunca. El cartero dejaba el correo en el buzón, al final del sendero, y los repartidores de víveres hacían lo mismo una vez por semana. Nadie se aventuraba hasta su reclusión. Se levantó, alisándose el vestido con manos temblorosas, y se acercó a la ventana. Un coche oscuro, cubierto de polvo y hojas mojadas, estaba aparcado frente a la casa. Por un instante, su mente se negó a procesar la imagen. Entonces, la puerta del conductor se abrió y una figura alta y delgada salió del vehículo. Llevaba una chaqueta gastada y el viento le revolvía el pelo. Se quedó allí, mirando la casa como si fuera un monumento a un pasado doloroso. Lucas. Elena sintió que le faltaba el aire. La tormenta que tanto había temido no solo estaba llamando a su puerta, ya la había derribado. El silencio de la casa se rompió, no por un sonido, sino por la llegada de todos los silencios acumulados entre ellos dos. La confrontación había llegado, envuelta en el manto de una tormenta de otoño. Se quedó paralizada mientras él subía los escalones del porche. Cada paso resonaba en la madera y parecía hacer temblar los cimientos de la casa y de su frágil paz. No llamó. Simplemente abrió la puerta y entró, trayendo consigo el olor a lluvia y a un resentimiento que había viajado muchos kilómetros. Sus miradas se encontraron en la penumbra de la sala. Los ojos de Lucas, que antes eran una copia de la alegría de su padre, ahora eran dos pozos oscuros de 1910. Reproche. No dijo hola. No dijo nada. Su sola presencia era una acusación. «Lucas», susurró Elena, su voz apenas un hilo. «Mamá», respondió él, y la palabra sonó extraña, como si perteneciera a otra vida. Dejó caer una mochila gastada al suelo. El ruido sordo pareció sellar el momento. La atmósfera era casi irrespirable. Solo se oía el crepitar del fuego y el aullido del viento, que parecía dar voz a todo lo que ellos no se atrevían a decir. Elena hizo un gesto hacia una butaca cerca del fuego, una invitación torpe a una normalidad que ya no existía. «Siéntate, debes de estar cansado», dijo, aferrándose a las formalidades como a un salvavidas. Lucas no se movió. Sus ojos recorrieron la habitación lentamente, deteniéndose en cada detalle. En las fotos de su padre, en la manta que él solía usar doblada sobre el sofá, en la pila de sus libros favoritos. Su mandíbula se tensó. «Nada ha cambiado», dijo por fin. No era una observación, era una condena. «Sigues viviendo en su museo». La palabra museo golpeó a Elena con la fuerza de una bofetada. Era exactamente eso. Un lugar estático, sin vida, dedicado a venerar el pasado. Un lugar donde no había espacio para nada ni nadie más. Ni siquiera para el dolor de su propio hijo. «Es nuestro hogar», replicó débilmente. «Era nuestro hogar», corrigió Lucas con la voz afilada. «Ahora es solo tuyo. Tuyo y de él». Señaló con la cabeza las fotografías. «Parece que nunca se fue, o quizá que nunca le dejaste irse». Elena tragó saliva, el nudo en su garganta apretándose. «No sabes lo que dices». «¿Que no lo sé?
Una risa amarga escapó de sus labios. No lo sé. Yo estuve aquí, mamá, los primeros meses. Intenté hablar contigo, intenté... no sé, compartir esto. Pero no estabas. Físicamente estabas aquí, pero tu mente, tu alma... todo estaba enterrado con él. Yo también perdí a mi padre, ¿sabes? ¿Alguna vez te diste cuenta? Cada palabra era un golpe, una verdad que ella había intentado enterrar bajo capas de rutina. Lo recordaba. Recordaba los intentos de Lucas por acercarse, sus ojos suplicantes buscando un ancla. Y recordaba cómo ella le había apartado, no con crueldad, sino con la apatía de una pena que lo consumía todo. Le ofrecía comida, le preguntaba si había dormido, pero nunca le preguntó cómo se sentía su corazón. La cena fue un ejercicio de silencio tenso. Elena preparó la sopa favorita de Lucas, un estofado de verduras que solía hacer en las noches frías de otoño cuando él era niño. Era una ofrenda de paz, un intento torpe de volver atrás en el tiempo. Se sentaron a la gran mesa de roble que David había construido para cenas familiares ruidosas. Ahora, con solo ellos dos en extremos opuestos, parecía un vasto campo de batalla. Solo se oía el tintineo de las cucharas y la lluvia que golpeaba las ventanas con una furia creciente. «La sopa está buena», dijo Lucas, sin levantar la vista. Era una pequeña tregua. «Gracias», respondió Elena. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Quería preguntarle por qué había vuelto, por qué ahora, después de casi un año, pero temía la respuesta. Después de cenar, mientras Elena lavaba los platos, Lucas deambuló por la casa. Le oía moverse en el piso de arriba, sus pasos resonando en el techo. Sabía lo que estaba haciendo, visitando a los fantasmas. La puerta de su antigua habitación, ahora un cuarto de invitados impersonal. Luego la puerta del estudio de David. Elena se secó las manos y subió las escaleras, con el corazón latiendo con fuerza. Lo encontró en el estudio, de pie en medio de la habitación, rodeado de los planos, herramientas y proyectos inacabados de su padre. El aire todavía olía a serrín y a aceite de linaza. Lucas sostenía un pequeño pájaro de madera, tallado con una precisión exquisita, pero claramente sin terminar. Le faltaba un ala. «Recuerdo cuando estaba haciendo esto», dijo Lucas, su voz ahora más suave, teñida de nostalgia. «Era para ti, para tu cumpleaños. Dijo que era un pájaro que nunca se iría volando». Apretó la pequeña figura con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Nunca lo terminó, y tú ni siquiera lo guardaste. Lo dejaste aquí, en su mesa de trabajo, como todo lo demás. Como si fuera a volver en cualquier momento para acabarlo». Se giró hacia ella, y en sus ojos ya no solo había ira, sino una profunda tristeza. «Esta casa te atrapó, mamá. Te quedaste aquí, esperando a un fantasma, mientras tu hijo, el que todavía estaba vivo, se marchaba». Las lágrimas que Elena había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron. No eran de autocompasión, sino de una comprensión desgarradora. Él tenía razón. En su afán por aferrarse a lo que había perdido, había soltado la mano de lo que todavía tenía. «Lo siento», susurró, la palabra frágil y totalmente insuficiente. «Lucas, lo siento tanto». «¿Por qué me dejaste ir?», preguntó él, su voz quebrándose. La tormenta afuera alcanzó su punto álgido. Un trueno retumbó, sacudiendo la casa, y en ese instante la luz parpadeó y se apagó. Se quedaron a oscuras, solo interrumpidos por los relámpagos que iluminaban sus rostros como estatuas en un drama antiguo. En la oscuridad, las defensas cayeron. «Tenía miedo», admitió Elena, su voz un murmullo tembloroso. «Tanto miedo. Cada vez que te miraba, veía a tu padre.
Veía su sonrisa, sus ojos, y dolía demasiado. Alejarte fue mi forma cobarde de no enfrentar ese dolor todos los días. Hizo una pausa. Y estaba la culpa por todo lo que no le dije. Se acumuló dentro de mí como un veneno y no quería que te salpicara. Creí que protegiéndome te protegía a ti. Qué estúpida fui. Solo te abandoné. Un relámpago iluminó el rostro de Lucas. Vio las lágrimas surcando sus mejillas. El resentimiento que había sido su armadura comenzó a agrietarse. Yo también tenía miedo, confesó él con la voz ronca. Tenía miedo de que si me quedaba, me desvanecería, que me convertiría en otro fantasma en esta casa. Cada rincón me gritaba que yo no era él. Así que huí. Corrí tan lejos como pude, pensando que si no te veía, podría olvidar. Su voz se rompió. Pero no funciona así. Llevas la casa contigo, donde quiera que vayas. El silencio que siguió fue diferente. Estaba lleno de las verdades que por fin habían sido liberadas. La tormenta afuera comenzaba a amainar. En ese momento de quietud, una figura menuda apareció en el umbral, sosteniendo una vieja lámpara de aceite. Era Rosa, la abuela de Lucas y madre de Elena. Vivía al otro lado del bosque y con la sabiduría de los años había sentido la tormenta, tanto la de afuera como la de adentro. Parece que la luz siempre encuentra la forma de volver, dijo con su voz suave y rasposa, como las hojas secas. Colocó la lámpara sobre el escritorio, iluminando el pájaro de madera entre ellos. Hijos, el viento pasa. Siempre pasa. Lo que queda son las raíces que se aferran. Hablad antes de que la noche se guarde los secretos para siempre. Su presencia fue un catalizador. Elena miró el pájaro de madera, bañado en la luz cálida. Había algo más. Hay algo más, Lucas, dijo con una nueva fuerza. La noche en que tu padre se fue, me preguntó si había sido un buen padre, y yo estaba tan cansada, tan asustada. Le di una respuesta vacía. No me detuve. No le dije lo mucho que te adoraba. No le di esa paz. Las lágrimas volvieron. Esa misma noche, antes de dormir, le escribí una carta. Se lo decía todo. Todo lo que no pude decir en voz alta. Buscó en el cajón del escritorio y sacó un sobre amarillento. Se lo tendió a Lucas. Nunca se la di. A la mañana siguiente ya era tarde. La he guardado aquí, como mi penitencia. Lucas tomó la carta. El papel se sentía frágil y pesado. Miró a su madre, cuyo rostro mostraba una vulnerabilidad que nunca antes había visto. Y en ese instante, el último rastro de su resentimiento se disolvió, reemplazado por una ola de compasión. El niño que había huido de casa ahora solo veía a una mujer ahogándose en su pena. Comprendió que su huida no la había liberado. La había dejado aún más sola. No leyó la carta. No necesitaba hacerlo. La verdad no estaba en esas palabras, sino en el rostro devastado de su madre. No fracasaste, mamá, dijo suavemente, su voz por fin libre de dureza. Simplemente estabas rota. Y yo también. Los dos lo estábamos. Y entonces, en el silencio del estudio de su padre, Lucas dio un paso y abrazó a su madre. Al principio Elena estaba rígida, pero luego, lentamente, se derrumbó contra él. Sus sollozos ya no eran silenciosos, sino profundos, liberadores. Lloró por su esposo, por su hijo, por el tiempo perdido. Lucas la sostuvo con fuerza y lloró con ella. Dos sobrevivientes del mismo naufragio que finalmente se encontraban en la orilla. Rosa observó en silencio, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. La tormenta había pasado. Más tarde esa noche, la casa estaba envuelta en un silencio nuevo, un silencio de paz. Abajo, en la sala, el fuego seguía crepitando,
pero ahora su sonido era una melodía de acompañamiento. Estaban sentados en el suelo cerca del fuego. Rosa les había preparado un té con miel y hierbas que, según ella, calmaba el espíritu. Bebían en silencio, compartiendo el calor de las tazas y el del fuego. Lucas tenía la carta en su regazo. «¿Qué quieres hacer con esto?», preguntó. Elena miró la carta y luego el fuego. «Él ya no la necesita», dijo, su voz firme. «Y yo creo que ya no la necesito para castigarme». Se volvió hacia Lucas y sus ojos, aunque hinchados, tenían una nueva luz. «Tú estabas aquí. Tú la necesitabas. El error no fue no darle la carta a él. Fue no darte a ti lo que necesitabas de mí». Lucas asintió lentamente. Con un movimiento deliberado, Elena tomó la carta. La sostuvo por un momento, como una despedida final. Luego se inclinó hacia adelante y la arrojó al fuego. Observaron juntos cómo las llamas consumían el papel amarillento, liberando las palabras en forma de calor y luz. Un peso pareció levantarse de los hombros de Elena. Miró a Lucas y por primera vez en mucho tiempo le sonrió. Él le devolvió la sonrisa. Tomó la manta del sofá, la que solía usar su padre, y la colocó suavemente sobre los hombros de su madre. Ella se apoyó en él, y se quedaron así en silencio, mirando las brasas brillar como estrellas caídas. No hablaron del futuro, no hicieron promesas, no era necesario. El primer paso, el más difícil, ya estaba dado. Más tarde, en la oscuridad, Elena yacía en su cama. Por primera vez en un año no se sentía sola. Podía oír la respiración suave de Lucas desde su antigua habitación. Era un sonido real, vivo, un ancla en el presente. Afuera, la niebla de la mañana siguiente comenzaba a formarse, pero ya no parecía triste. Parecía una promesa de un nuevo comienzo. El otoño seguía su curso, pero dentro de la casa de madera, el frío de la estación había comenzado a retroceder. La casa ya no crujía con el peso de los recuerdos. Crujía ahora como lo hace la madera viva, que se asienta, se adapta y perdura. Y en ese silencio lleno de paz, Elena por fin se durmió profundamente.